Hola, soy Chesca. Hoy vamos a ver qué es la notación científica, para qué se utiliza, cómo se escribe un número en notación científica. Fijaros, una notación científica se utiliza para expresar números muy grandes, con muchos ceros, de una manera más reducida. Y números muy grandes, ¿cuándo los podemos utilizar? Pues, por ejemplo, si estamos calculando la distancia entre planetas, o si estamos calculando la cantidad de granitos de arena que puede haber en una playa, es decir, números muy grandes, o quizá no tan grandes, simplemente que tengan algunos ceros o tengan números y después ceros. O bien para números muy pequeños, por ejemplo, para la medida de un átomo, para cosas que no vemos, que son como muy pequeñas, que entonces en lugar de tener muchos ceros serían 0, muchos decimales. Y para no tener que escribir cada vez un número tan grande, se ha inventado la expresión esta de notación científica, y consiste en expresar el número como el número grande o el número con muchos decimales como un número que puede ser entero o con decimales y multiplicado por una potencia de 10, o sea, por 10 elevado a algo. Entonces, para poder hacer esto, primero vamos a repasar un poquito cómo se escribe un número en forma de potencias de 10. Por ejemplo, en este caso, 60. 60 lo podríamos representar como 6 por 10, o sea, 6 por 10, que esto sería 6 por 10 elevado a 1. Es decir, lo estamos poniendo como una potencia de 10, 10 elevado a 1. ¿Y 600 cómo lo haría? Pues 600 es 6 por 100. Y 6 por 100 en realidad es 6 por 10 elevado a 2. Pero también podría decir que 600 es 60 por 10. 60 por 10, ¿sí? 6.000 lo puedo poner, fijaros, puedo decir 6 por 10 elevado a 1, 2, 3 ceros, 6 por 10 elevado a 3. Pero también podría decir 600 por 10. O podría decir 60 por 100, 60 por 100, que esto sería 60 por 10 elevado a 2. Todo esto son maneras de escribir un número como potencia de 10, porque si os fijáis, aquí tengo 10 elevado a 1, aquí 10 elevado a 2, aquí 10, 10 elevado a 3, 10, 10 elevado a 2, ¿sí? Bien. 630, puedo hacer lo mismo, 63 por 10, o puedo decir 6,3 por 100, 6,3 si la coma estuviera aquí por 100, o sea, 6,3 por 10 elevado a 2. Y si tengo 6,300, es decir, 6.300, bien, pues lo puedo expresar como 630 por 10, o 63 por 100, que esto sería 63 por 10 elevado a 2, o 6,3 por 10 elevado a 1, 2, 3. ¿Sí? Y este, que tiene muchos más números, bueno, podría escribir, no los vamos a poner todos, vamos a poner alguno. Por ejemplo, puedo poner 7,48 por 10 elevado a, si estaba aquí, si no había coma y la quiero colocar en esta posición, fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras que quedan detrás de la coma, por tanto 7,48 por 10 elevado a 6. Pero también podría poner 74,8 por 10 elevado a 74,8, 1, 2, 3, 4, 5, por 10 elevado a 5.
que esto sería lo mismo que si pongo 74,8 por un 1 y 1, 2, 3, 4, 5. ¿Lo veis? O sea, si yo multiplico este número por un 1 y 5 ceros, entonces me va a quedar este número que tengo aquí. Pero yo lo puedo escribir con una coma colocada entre el 7 y el 4, entre el 4 y el 8. Podría incluso escribir 748, es decir, colocar la coma aquí y detrás me quedarían 4 por 10 elevado a 4. ¿Lo veis? Son distintas maneras de escribir un número como potencia de 10. Pero si yo quiero escribir una notación científica, solo puedo escribir un número entero delante de la coma, con los decimales que sea, no importa, y luego una potencia de 10. Fijaros, entonces, en este caso, esto sería notación científica. Aquí, de las dos opciones, esta es la notación científica, porque solamente tiene un número y luego potencia de 10. Este no me sirve como notación científica porque tengo dos números, el 6 y el 0. En este caso, de todas las opciones, esta es la notación científica, porque tengo un número y una potencia de 10. Esto tengo, fijaros, 60 por 10 elevado a 2, pero tengo dos números, por tanto esto es expresarlo como una potencia de 10, pero no es notación científica. ¿Lo veis? ¿Veis claro la diferencia? Notación científica es solamente un número delante de la coma, solo uno. Luego los decimales que sobren, ahí van todos. Y la potencia de 10 que quede. Si miramos aquí, de todos, esta es la notación científica, porque es un número antes de la coma, solo uno, y luego los 10 que toquen. La potencia de 10 correspondiente. Todos estos son formas de expresarlo como potencia de 10, pero no como notación científica. ¿Sí? Veamos aquí. Este, por ejemplo, de todos los que hay, ¿cuál sería? Pues sería este. Este sería notación científica, porque es un número, la coma, y luego detrás que hayan los decimales que sea. En este caso solo hay uno. Y por 10 elevado a 3, una potencia de 10, que es lo que me está indicando aquí. Y en este que tengo tantos números, de todas las opciones, fijaros, empiezo por este, no, tiene 3 números, no me sirve como notación científica, aunque sea una potencia de 10. Aquí tengo 2 números, tampoco me sirve. Aquí un número entero, decimal, la coma, 2 decimales y 10 elevado a 6. Esta es la notación científica. ¿Lo veis? Bien, entonces, ahora esto sería ir al revés. Me lo dan en notación científica y yo lo tengo que poner en forma desarrollada. ¿Cómo lo haría? Pues fijaros, me está diciendo que es una potencia de 10 elevado a 4. Por lo tanto, quiere decir que tengo que mover esta coma 4 posiciones. Sería 9 y la coma que estaba aquí, vamos a ponerla por ejemplo en rojo, la coma que estaba aquí, yo la tengo que pasar, un 3, un 6, tengo que pasarla una posición, 2 posiciones, 3 posiciones, 4 posiciones. La coma tiene que saltar aquí. Entonces, esto lo tendré que rellenar con ceros. Y ya esta coma ya no está porque la he pasado a esta posición. Por tanto, el número desarrollado sin las cositas rojas por encima sería 93660, es decir, 93.600. ¿Sí? ¿Qué haríamos con este? Si es 10 elevado a 5, tengo que desplazar la coma 5 posiciones. Si me faltan números, pues le voy a poner ceros. Entonces sería 3 y la coma decimos que tiene que moverse 5 posiciones. 1, 2, 3, 4 y 5, porque no tengo números. No hay más decimales, por tanto tienen que ser ceros. Es decir, la coma la teníamos aquí y la hemos hecho saltar aquí 1, 2, 3, 4, 5. Y la coma nos quedaría en esta posición. Pero claro, una coma aquí y detrás no hay nada, no sirve para nada. Por tanto, esto nos queda en realidad 3, 2, 5, 7, 0, 0. Es decir, 325.700. ¿Sí?
Y uno así tan pequeñito con solamente un 10, pues sería mover la posición una coma, y esto nos daría 71. ¿Lo veis? Bien, vamos a ver ahora cuando, en lugar de tener un número muy grande, cuando tenemos un número con decimales, muchos decimales. ¿Veis? Estos serían ejemplos de números decimales con muchos ceros, con mucho número. ¿Cómo lo haríamos? Fijaros, 0,6 sería como 6 dividido entre 10. 6 dividido entre 10 lo puedo escribir como 6 dividido entre 10 elevado a 1, porque 10 y 10 elevado a 1 es lo mismo. Pero si lo pongo en forma de potencia, entonces yo puedo subir esta potencia al numerador y me queda 6 por 10 elevado a menos 1. Si no lo tenéis muy claro, repasad el vídeo de potencias y ahí veréis muchos ejemplos de cómo cambiar un número con potencia al numerador o bajarlo al denominador. Es decir, veréis muchas cosas de potencias que os pueden servir. Entonces, fijaros, si es un decimal, yo lo voy a escribir como una potencia de exponente negativo. Si tiene un decimal, será 10 elevado a menos 1. ¿Qué pasaría en este caso? Sería 6 dividido entre 100. 6 dividido entre 100 es lo mismo que 6 dividido por 10 elevado a 2. Y si subo esta potencia multiplicando al 6, tengo que cambiar el signo del exponente y me queda 6 por 10 elevado a menos 2. Fijaros, dos decimales, pues aquí tengo menos 2, un exponente negativo, porque se ha obtenido al dividir el número por un 1 y dos ceros, porque aquí hay dos decimales. ¿Qué pasaría en este caso? Pues sería 54 dividido por un 1 y 1, 2, 3, 4 ceros. 1, 2, 3, 4 ceros. Esto sería 54 partido por 10 elevado a 4. Y pasándolo al numerador, como hemos hecho con los otros, sería 54 por 10 elevado a menos 4. Pero yo también podía haber dicho que esto es 5,4 partido por un 1 y, si la coma la muevo hasta aquí, he dividido por 1, 2 y 3 por 10, un 1 y 3 ceros o 10 elevado a 3, 5,4 partido por 10 elevado a 3. Y esto pasándolo al numerador sería 5,4 por 10 elevado a menos 3. ¿Lo veis? Igual que antes, puedo ponerlo como una potencia de 10 o que esta potencia de 10 ya sea una notación científica, porque veis, aquí solo tengo un número, una coma y luego vienen decimales. En estos no había decimales detrás porque solo había el número 6. ¿Qué pasaría con este? Pues fijaros, puedo hacer igual que antes, poner el número entero y dividir por un 1 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puedo ponerlo, pero ya sé que sería lo mismo que poner 7, 5, 6 por 10 elevado a menos. Fijaros, es menos porque es decimal. Y he dicho, es como si divido por un 1 seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por tanto, 10 elevado a menos 8. Pero yo también podría haberlo puesto como 75,6 por 10 elevado a menos. Vamos a ver, la coma yo la tenía aquí y la estoy desplazando, fijaros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora voy a colocar la coma en esta posición. Por lo tanto, esto sería, hemos movido 7 posiciones, quiere decir que hemos dividido por un 1 y 7 ceros que hemos subido al numerador y nos queda 75,6 por 10 elevado a menos 7. Pero yo podría querer la coma en esta posición. Y entonces yo tendría 7,56 por 10 elevado a menos, vamos a ver, la coma estaba en esta posición y está en esta, hay 1, 2,
3, 4, 5, 6 lugares. Por tanto, por 10 elevado a menos 6. Porque sería lo mismo que dividir por un 1 y 6 ceros. Un 0 por cada una de las posiciones. Luego, un 1 y 6 ceros es 10 elevado a 6, que lo subimos al numerador y nos da 10 elevado a menos 6. Y en este, ¿cuántas opciones tenemos? Fijaros, puedo escribir el número así entero, 8, 4, 5, 1, por 10 elevado a menos. Si esta coma la traslado hasta aquí al final, yo la traslado hasta aquí, entonces he dividido por un 1 y 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Un 1 y 5 ceros, o sea, 10 elevado a 5. Y si lo paso al numerador, 10 elevado a menos 5. Pero yo puedo querer la coma a lo mejor en esta posición, aquí. Y entonces esto sería 8, 4, 5, 1 por 10 elevado a menos, vamos a ver, a menos 1, 2, 3, 4. Es decir, para saltar la coma de esta posición a esta, he tenido que dividir por un 1 y 1, 2, 3, 4 ceros. O sea, 10 elevado a 4, que si lo paso al numerador será 10 elevado a menos 4. ¿Lo veis? Es decir, si he movido esta coma 4 posiciones, esto será menos 4, porque estoy con números decimales, que esto supone dividir por un 1 y ceros. Si yo quisiera tener la coma en esta posición, pues entonces tendría 84,51 por 10 elevado a menos 1, 2 y 3. He desplazado 3 posiciones, por tanto he dividido por un 1 y 3 ceros, o sea, he dividido por 10 elevado a 3, que lo paso al numerador, 10 elevado a menos 3. Pero aún tengo la opción de poner la coma en esta posición. 8,451 por 10 elevado a menos, si tenía la coma en esta posición y la he desplazado hasta aquí, son 2 posiciones, he dividido por un 1 y 2 ceros. Eso es 10 elevado a 2. Por tanto, si pasa al numerador, será 10 elevado a menos 2. ¿Sí? Bien, hemos puesto todos estos decimales en forma de potencias de 10. Pero como yo lo quiero como notación científica, de todas estas potencias de 10 voy a elegir aquella que sea notación científica. Es decir, que tenga solamente un número entero con los decimales que sea y luego la potencia de 10 correspondiente. Fijaros, en este caso, esta expresión ya es una notación científica porque solo tiene un número entero. Esta también. Aquí tenía 2 opciones, 54 por 10 elevado a menos 4 o 5,4 por 10 elevado a menos 3. Pues esta es la notación científica, porque solamente tiene un número entero, la coma y luego detrás los decimales. Aquí solamente uno, pues 1. En este caso, vamos a quitar esta coma. En este caso, esto no es notación científica, porque tiene 3 números enteros. Aquí tampoco, porque tiene 2 números enteros. Aquí un número entero, coma, decimales y la potencia de 10 que falta, pues aquí. O sea, la potencia de 10 que le corresponde. En este caso, 4 números enteros no es notación científica, es potencia de 10, pero no es notación científica. 3 cifras, coma y un decimal. No, porque tengo 3 cifras, es una potencia de 10, pero no es notación científica. Aquí, 2 números enteros, una coma, decimales, no es notación científica. Aquí, un número, una coma, los decimales que sobran y la potencia correspondiente. Este sí que es una notación científica. ¿Lo veis? O sea, la notación científica es una de las posibles potencias de 10 y es aquella que tiene solamente un número entero y una coma, luego decimales y una potencia de 10.
¿Sí? Vamos a ver ahora cómo ponemos en forma desarrollada algunas potencias de 10 de exponente negativo. ¿Veis? Sería este caso o estos casos. Lo tengo en forma de potencia de 10 y voy a escribirlo desarrollado, es decir, con los decimales que se obtengan. Entonces, si tengo aquí que estoy multiplicando por 10 elevado a menos 2, yo tengo que pensar que sería lo mismo que 3,56 dividido por 10 elevado a 2, o sea, 3,56 dividido entre 100. Y 3,56 dividido entre 100, bueno, vamos a escribirlo, dividido entre 100, este número queda 100 veces más pequeño, por tanto tengo que desplazar esta coma 2 posiciones hacia la izquierda para que me quede el número más pequeño. Entonces, 3, 5, 6. Tenía la coma en esta posición y tengo que desplazarla 2 posiciones, 1 y 2, 1 y 2, y la coma la tendré aquí. Entonces tengo que escribir un 0 aquí y un 0 aquí, y me queda 0,0356. Esta coma ya ha desaparecido. ¿Lo veis? En este caso haríamos lo mismo, sería 2 dividido por 10 elevado a 4, o sea, un 1 y 4 ceros. Por tanto, lo que tengo que hacer es la coma que tendría detrás de este 2, la tengo que desplazar 4 posiciones, sería, la coma en principio estaba aquí, es invisible porque el número 2 yo siempre puedo decir que es 2,0, pero nunca lo escribimos, pero puede estar ahí. Entonces, tengo que desplazarla 4 posiciones hacia la izquierda, pues sería 1, 2, 3, 4. Aquí pondría la coma y entonces esto tengo que rellenar esto con ceros y me quedaría aquí. Es decir, me queda 0,0002, que yo podía haberlo hecho directamente, se trata de que lo aprendamos a hacer directamente. Si es menos 4, fijaros, la coma estaba aquí, pues hago 1, 2, 3 y 4 posiciones. Adelanto 4 posiciones, la coma hacia la izquierda. ¿Qué pasaría en este caso? Lo hacemos directamente. Si es menos 1, tengo que desplazar esta coma una posición hacia la izquierda. Entonces, 7, 2, 5, una posición hacia la izquierda, de aquí a aquí, pero claro, delante tengo que poner un 0. Si no hay nada, tengo que poner un 0. ¿Lo veis? Pues esto es un poco practicar, así que ahora os pongo unos ejercicios. Unos serán que tengáis que pasarlo de notación científica a forma desarrollada, y otra que os lo daré en forma desarrollada y lo tenéis que poner en notación científica. Y bueno, hacéis como siempre, pausáis el vídeo, lo resolvéis y luego miráis las soluciones para comprobar que estén bien. Y seguro que os va a salir bien, porque esto tampoco es muy complicado. Venga, ánimo.